¿Qué es ciencia? Decidme, ¿en qué pensáis cuando, o en qué áreas de conocimiento pensamos cuando pensamos en ciencia? Seguro que os ha venido a la cabeza medicina, física, química, astronomía. Y si ahora pensamos en aquellos científicos más influyentes o que de algún modo u otro han cambiado la historia de la humanidad, ¿qué personajes se os vienen a la mente? Stephen Hawking, Margarita Salas, Marie Curie, Darwin. Es evidente que pensamos en aquellas personas que han hecho algún descubrimiento científico que ha cambiado la humanidad. Humanidad, naturaleza humana y, en plural, humanidades. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que son el conjunto de disciplinas que giran en torno al ser humano, como la literatura, la filosofía, la historia. ¿Y entonces las humanidades son y hacen ciencia? Seguramente a todos nos suenan filósofos como Sócrates, Descartes, Aristóteles, Tomás de Aquino, Hegel, Kant o incluso Chomsky, que fue filósofo, politólogo y lingüista, o Halliday o Jacobson, padre de la gramática, de la estructura gramatical y del lenguaje, y por supuesto Saussure, quien no conoce a Saussure, ¿no? El padre de la gramática moderna. Este señor, Edward Wilson, fue premio Pulitzer en 2 ocasiones y es biólogo. Y él dice que son las humanidades y no las ciencias las que distinguen al ser humano. Y no puedo estar más de acuerdo con su afirmación, puesto que estoy convencida y creo que las humanidades no solo pueden cambiar la historia, sino que cambian la vida de las personas. La Organización Mundial de la Salud dice que 7 de cada 10 enfermedades mortales son no transmisibles. Esto nos dice que en algún momento una gran cantidad de personas va a sufrir una enfermedad grave. Además, la Organización Mundial de la Salud también subraya que hay una necesidad de prestar mayor atención en ámbito mundial al tratamiento y la prevención de las enfermedades. Precisamente, el tratamiento y la prevención de las enfermedades están incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y aquí es donde las humanidades tienen un papel fundamental. Y os preguntaré, ¿de qué manera las humanidades influyen en la prevención y el tratamiento de las enfermedades? Pues bien, para que el paciente o la ciudadanía esté informada y conozca cómo manejar una situación relacionada con cualquier tipo de enfermedad, necesita información. ¿Y dónde está esa información? Cuando recibimos un diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad, ¿qué hacemos? Buscamos en Internet, ¿no? Todo está en Internet. Bien, en Internet hay mucha información y principalmente encontramos 2 tipos de información. Por una parte, información de rigor científico, principalmente publicaciones científicas de médicos, de especialistas. ¿Qué pasa con esa información de rigor científico? Pues principalmente está en inglés y además en un tecnolecto que es bastante complejo de entender para la ciudadanía en general y, por supuesto, para los pacientes. Luego, por otra parte, nos encontramos información mucho más accesible en blogs, en foros. Pero esa información, ¿qué rigor científico tiene? Ahí puede publicar quien quiera, con conocimientos o sin ellos. Y esto lo puedo decir desde mi propia experiencia. Hace 5 años fui diagnosticada de cáncer gestacional. Como os podéis imaginar, lo primero que hice, ¿qué fue? Buscar en Internet a ver qué era eso, ¿no? En mi caso, es un tipo de cáncer muy poco habitual, es raro. Entonces, no había apenas, bueno, en español no había absolutamente nada. En inglés sí encontré algo de información, pero solo encontré 2 artículos científicos de ensayos que estaban realizando en hospitales estadounidenses. Soy traductora e intérprete
en mi caso, pude acceder a esa información. Estoy especializada en el ámbito biosanitario y el jurídico y puedo leer ese tipo de textos. Entonces, eso me dio la oportunidad de poder encontrar información de rigor, poder hablar con mi oncólogo y plantear las dudas que me surgían cuando leía esos artículos. Y precisamente en la consulta me planteé, esta información no es accesible a todos. Me di cuenta, fui consciente en ese momento de que existe una brecha importante de información y de acceso al conocimiento científico. Entonces, precisamente, desde mi profesión, con mi oncólogo, decidimos empezar un proyecto en el cual traducimos y adaptamos esos textos científicos con rigor para pacientes, para los ciudadanos. Y no solamente como una herramienta informativa para los pacientes, sino como una herramienta preventiva para la sociedad. Es un proyecto transversal en el que la medicina y las humanidades se fusionan y, junto con el arte, a través de la medicina gráfica, creamos unos nuevos documentos. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que hacemos es analizar cuáles son las necesidades reales de información de los pacientes. Para ello, lo que hemos hecho ha sido enviar unas encuestas a los hospitales donde les preguntamos a los propios pacientes sobre qué temas quieren saber, cuáles son aquellas dudas que les surgen. Los pacientes en consulta hacemos una serie de preguntas a nuestros médicos, pero realmente en el tiempo que estamos en casa es cuando nos surgen otro tipo de dudas, que son las que buscamos normalmente en Internet, ¿no? Es curioso la cantidad de temas que han surgido en estas encuestas, principalmente temas de sexualidad, salud mental, sufrimiento, dolor, temas que no suelen surgir tanto en la consulta. ¿Qué hacemos a raíz de tener esos temas? Hablamos con el equipo de oncólogos que trabaja en el proyecto y ellos seleccionan esos últimos artículos que dan la información de rigor científico sobre esas temáticas que les preocupan a los pacientes. Seleccionan esos textos y en el equipo de traducción y de lingüistas lo que hacemos es traducirlos, primero en una traducción normal, para que sea totalmente accesible para todo el mundo, y luego lo convertimos en un texto nuevo. Un texto que, como os digo, puede ser un cómic, una ilustración o una infografía. Y luego, por supuesto, difundimos esa información. ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto? Es acercar ese conocimiento especializado a los pacientes, principalmente, pero también a los ciudadanos, que sea una herramienta. Este trabajo, este proyecto que surge de una experiencia personal, me lo he llevado también al ámbito profesional, a la investigación, a la docencia. Son mis propios estudiantes los que trabajan traduciendo y adaptando estos textos. Son ellos mismos los que han creado cada una de estas infografías o cómics. Esto es medicina gráfica. ¿Sabéis lo que es la medicina gráfica? Es un movimiento que se inició en 2007 con el doctor Ian Williams en el ámbito anglosajón. Y él, junto a otros profesionales sanitarios que se fueron uniendo con posterioridad, consideran que el cómic es una herramienta fundamental para la formación de profesionales sanitarios y para la comunicación médico-paciente. Y aquí es donde entran las humanidades, de lleno. Luego, en 2017, en España, Mónica Lalanda, que es médico también, y otro grupo de profesionales sanitarios, traen el movimiento y le añaden infografías e ilustraciones como otras herramientas para poder trabajar en esa comunicación médico-paciente y en esa formación. Como paciente, he de decir que justo en 2017, cuando el movimiento llega a España, y al poder hojear algunos cómics, precisamente, sobre la patología que me había diagnosticado, da mucha tranquilidad ver en esas viñetas que lo que sientes, que lo que padeces es normal. No estás sintiendo nada raro, es totalmente normal. Las imágenes ayudan muchísimo a los pacientes a entender qué es lo que está sucediendo. Y por eso estamos convencidos de que son una herramienta imprescindible en la comunicación, en la prevención y en la información. No solamente pensamos en los adultos, los niños son los grandes olvidados de la medicina. Siempre los profesionales sanitarios se comunican con sus familiares, con sus padres, pero nunca se les explica a los niños
por qué procedimiento van a pasar, por qué están en el hospital. Y entonces nosotros en el proyecto lo que estamos haciendo es crearles y adaptarles materiales, además pensando en sus edades. No es lo mismo un niño de 3 años que no sabe leer ni escribir, al que le preparamos un videocuento, que un niño que ya tiene capacidad lectoescritora y entonces le preparamos un cómic, o un preadolescente, que normalmente o habitualmente lo que prefiere es una infografía. Por eso, por toda esta experiencia, puedo afirmar con rotundidad que las humanidades ayudan a hacer desaparecer, a que se desvanezca esa brecha que existe entre el día a día de las personas y la ciencia. A hacer más accesible esa información. Tenemos derecho a recibir la información como pacientes y como ciudadanos, en un lenguaje que entendamos, claro, accesible, amable, a ser posible. Y, por supuesto, las humanidades cambian la vida de las personas. Y por eso puedo decir que no existe ciencia sin humanidades, ni humanidades sin ciencia. Muchas gracias.